Imagina un día de 1972. Estás en una playa de oro puro, donde el sol se desvanece en el horizonte y la selva tropical se cierne como un titán verde detrás de ti. Sientes la arena caliente entre los dedos, escuchas el susurro del océano Pacífico y saboreas la salitre en tus labios. Te encuentras en Nueva Guinea, el paraíso escondido del mundo. Pero no estás aquí por placer. Eres un científico recorriendo este rincón olvidado del planeta, empapándote de su cultura milenaria y sus costumbres exóticas. Entonces conoces a Yali, un hombre local inteligente con una mente inquisitiva que te hace una pregunta tan sencilla pero poderosa que te deja sin palabras. ¿Por qué ustedes los blancos desarrollaron tanta cargo y nosotros no? Para aquellos que no lo saben, cargo era el término utilizado por los pueblos indígenas de Melanesia para describir las mercancías manufacturadas traídas por los occidentales durante la colonización. Esta pregunta, la pregunta de Yali, es simple pero profundamente penetrante porque cuestiona nuestra comprensión establecida sobre la historia mundial y nuestro lugar en ella. ¿Por qué algunas civilizaciones avanzaron tecnológicamente mientras otras permanecieron igual durante siglos? ¿Por qué algunos pueblos construyeron imperios masivos mientras otros cazaban y recolectaban? ¿Es realmente solo cuestión de superioridad intelectual o hay más factores detrás? La pregunta de Yali nos lleva a un viaje a través del túnel del tiempo, desde las praderas de la época paleolítica hasta los rascacielos de acero y vidrio de hoy. Nos hace cuestionarnos sobre las raíces profundas de la desigualdad mundial, el colonialismo y cómo se formaron nuestras sociedades modernas. Nos empuja a explorar cómo lo geográfico determina a veces lo histórico, cómo la ubicación y los recursos disponibles pueden dictar el rumbo del desarrollo humano. Nos reta a aceptar que no todas las culturas progresan al mismo ritmo ni en la misma dirección, pero eso no significa que una sea inherentemente inferior a otra. ¿La respuesta? Bueno, eso es más complicado. No hay una única respuesta definitiva, sino una maraña de factores entrelazados como hilos en un tapiz complejo, pero cada hilo cuenta su propia historia fascinante. Historias de ingenio humano y adaptabilidad, historias de conquista e intercambio cultural, historias que te dejarán asombrado con cuánto han cambiado las cosas o cuánto han permanecido igual. Al final del día, en esa playa dorada lejana, en 1972, Yali formuló una pregunta que ha resonado durante décadas entre antropólogos e historiadores. Una pregunta que nos obliga a mirar nuestra historia común bajo una nueva luz y pensar críticamente sobre nuestro presente. Así es como comienza esta travesía intelectual, con una simple pregunta en Nueva Guinea hace casi medio siglo. ¿Estás listo para desentrañar sus respuestas? Porque te prometo esto, la pregunta de Yali cambiará para siempre tu perspectiva del mundo. Imagina por un momento que estás en las maravillosas y exóticas tierras de Nueva Guinea. Es casi medio siglo atrás y te encuentras frente a Yali, un imponente hombre local de profunda sabiduría e inquisitivas preguntas. De repente, Yali te hace una pregunta aparentemente sencilla, pero profundamente compleja. ¿Por qué tú tienes tanta riqueza y nosotros tan poca? La pregunta de Yali es como un rompecabezas envuelto en un enigma. Parece simple, pero su respuesta desentraña la red intrincada del desarrollo humano y la historia mundial. Te prometo que explorar esta pregunta cambiará para siempre tu perspectiva del mundo. Podríamos pensar en la respuesta desde el punto de vista económico, político o cultural, pero eso sería simplificar demasiado las cosas. El verdadero poder de la pregunta de Yali radica en su capacidad para colocarte directamente dentro del laberinto fascinante de nuestra existencia colectiva,
Para entender completamente el impacto devastador y a la vez liberador de esta pregunta, necesitamos ir más allá del mero análisis superficial. Permíteme mostrarte con ejemplos concretos. Piensa en los grandes imperios históricos, Roma y Persia, los británicos o españoles. ¿Cómo se originaron? ¿Cómo alcanzaron tales alturas monumentalmente impresionantes? Al final, todo se reduce a recursos. Aquellos con acceso a abundantes recursos naturales acumularon riqueza y poder. Pero veamos esto desde otra perspectiva. Recurso no es sinónimo de éxito. Este depende también del conocimiento técnico para explotar dichos recursos. Entonces, ¿por qué las sociedades en América Latina, África o Asia, ricas en recursos naturales, no lograron desarrollarse al mismo ritmo que Europa y Norteamérica? La respuesta a la pregunta de Yali se encuentra en el núcleo de estas disparidades globales. No te equivoques, no estoy diciendo que algunos pueblos sean superiores a otros. Lo que quiero destacar es cómo las circunstancias históricas y geográficas han influenciado el curso del desarrollo humano. Por ejemplo, considera la Revolución Industrial. Fue un período transformador en Europa, caracterizado por la innovación tecnológica rápida y masiva. Pero esta revolución fue posible gracias a una combinación única de factores: abundantes recursos naturales como carbón y hierro, instituciones políticas relativamente estables y redes comerciales bien desarrolladas. En contraste, muchas sociedades en otras partes del mundo enfrentaban barreras geográficas significativas para el comercio o carecían de los recursos naturales necesarios para impulsar tal revolución industrial. Entonces, ¿qué significa todo esto? La pregunta de Yali nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones sobre lo que determina la riqueza de las naciones. Nos reta a mirar más allá de los factores obvios e indagar profundamente en las complejidades entrelazadas de la historia humana. La próxima vez que te encuentres frente al espejo del baño por la mañana o contemplando las estrellas durante una noche clara, piensa en Yali. Piensa en su pregunta, porque esa simple pregunta tiene el poder de cambiar tu visión del mundo. Mientras te pierdes en las profundidades de tu reflejo o te sumerges en el vasto lienzo estrellado, deja que la pregunta de Yali resuene en lo más profundo de tu ser. ¿Por qué ellos y no nosotros? Esta interrogante puede parecer simple y hasta inocente al principio, pero es mucho más que eso. Es un llamado a cuestionar, a explorar, a desentrañar los misterios que rodean nuestra existencia. Piensa en ello. Cada vez que levantas una taza de café para tomar un sorbo, o cuando das cada paso hacia adelante, estás siendo parte de una historia larga y complicada, una historia tejida con hilos de cultura, innovación e ideología. La pregunta de Yali nos empuja a revisitar esta narrativa, a repensar nuestras suposiciones y desafiar nuestras percepciones. Cada día estamos inmersos en un mundo lleno de invenciones maravillosas y logros asombrosos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo llegamos aquí? ¿Cómo surgieron estas ideas brillantes? ¿Cómo se formaron estas sociedades complejas? La respuesta está arraigada en nuestra historia colectiva, una historia llena de valientes descubrimientos e intrépidas exploraciones impulsadas por curiosidad insaciable. Esta es la verdadera belleza detrás de la pregunta de Yali. Nos obliga a mirar más allá del presente tangible y adentrarnos en el fascinante viaje del pasado humano. Nos instiga a cuestionar no solo cómo hemos llegado hasta aquí, sino también por qué algunos han avanzado mientras otros se quedaron atrás. La cuestión no es tanto sobre el destino final, sino más bien sobre el camino que hemos tomado para llegar hasta aquí. Es una invitación a analizar la complejidad de nuestras decisiones, la intrincada tela de nuestra evolución y cómo estas variables
han dado forma al mundo en que vivimos hoy, porque verás, detrás de cada monumento construido y cada invención creada, hay una historia humana esperando ser contada. Historias de resistencia y resiliencia, de coraje y creatividad. Y está en nuestras manos desenterrar estas historias olvidadas y darles voz. La pregunta de Yali no tiene una respuesta clara ni definitiva. En cambio, nos ofrece un desafío a aprender continuamente, a crecer constantemente y a enfrentar valientemente las incógnitas del mañana con la sabiduría del ayer. Así que la próxima vez que te encuentres frente al espejo o bajo el parpadeo cósmico de las estrellas nocturnas, deja que tu mente divague por los pasillos del tiempo, deja que se sumerja en los mares desconocidos del pasado humano. Conviértete en un explorador audaz cuya brújula es su curiosidad insaciable. Observa el mundo con nuevos ojos, donde cada rincón tiene una historia lista para ser descubierta, donde cada objeto posee un legado impresionante esperando ser revelado, donde cada momento está lleno de maravillas indescriptibles, apenas vislumbradas por aquellos dispuestos a preguntar, ¿por qué ellos y no nosotros? Y recuerda siempre esto: nuestro futuro depende tanto de las respuestas como las preguntas correctas. Y la pregunta de Yali, por su sencillez y profundidad, es sin duda una de las más importantes que podemos hacer. La pregunta en sí misma es un viaje, y el destino final aún está por escribirse.